siempre un maravilloso tiempo para acercarnos a la presencia del Padre y recibir el alimento diario. Yo le llamo alimento diario a nuestra palabra, la palabra de Dios, porque necesitamos cada día ser edificados, fortalecidos, no solamente cuando pasamos procesos bastante particulares, sino en todo momento para ser edificados y seguir creciendo. Un pasaje maravilloso con el que quiero comenzar en esta tarde lo encontramos en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, y nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mira qué maravilloso. Entonces, nuestras armas, dice la palabra del Señor, no son terrenales, no son carnales, pero sí poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Me llama mucho la atención porque sobre todas las cosas, una de las armas con las que el Padre nos ha dotado, y hablaremos en esta tarde, es precisamente la oración. Esa comunión, ese tiempo maravilloso con el Padre, esa intimidad con el Padre todos los días. Vuelvo al punto, no solamente cuando estamos pasando procesos o necesidades, sino en todo momento acercarnos a la presencia del Padre. Entablar un momento de intimidad con Él. No solamente dar a conocer nuestras necesidades o peticiones, sino sobre todas las cosas estar dispuestos a escuchar su voz. Estar dispuestos a escuchar su dirección. Porque esto es lo más importante que necesitamos. Así que en esta tarde hablaremos de la oración. Y para comenzar, recordemos que el Hijo de Dios, Jesús, dice la palabra que aún siendo Hijo de Dios, no se afanó por decirlo, a ser Hijo de Dios como algo a que aferrarse, sino que nos modeló una dependencia impresionante para con Dios. Él mismo lo decía: nada hago fuera del Padre. Y si hablamos de la oración, Jesús es uno de los mayores modelos de esa relación de intimidad con Dios y esa poderosa arma que es la oración. Nos dice propiamente Mateo 14, 23, escucha esto. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Físicamente y humanamente estaba solo, pero estaba en comunión con el Padre. Me goza siempre esta palabra. Mira lo que dice: despedida la multitud, su tarea, su misión, terminando de compartir, de ayudar, de respaldar, de cumplir con su misión, de ir y hacer discípulos, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos. Buscaba la presencia del Padre. Despedida entonces, Mateo 14, 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Marcos 6, 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Mira, realmente entendemos la necesidad que tenemos de estar con el Padre. No hay otra manera, ciertamente, de tener esa intimidad, esa dependencia maravillosa y sobre todo de recibir. Muchas de esas veces, qué maravilloso es recibir ese abrazo del Padre cuando lo necesitamos. Compartía con un siervo de Dios hoy en la mañana que ciertamente un proceso bien bastante particular. Y Dios me pone a hablar con él. Y al momento que vengo y le digo, bueno, ahora sí necesito que me ayude. Su rostro de sorpresa, ¿verdad? Pensando en qué ayuda necesitaba. ¿Sí? Y le digo, ¿cómo me puede ayudar? Y en primer lugar me dice, bueno, orando por usted. Adelante, le digo. Mira, ¿sabe qué maravilloso es cuando oramos los unos por los otros? Cuando nos fortalecemos. Porque recordemos, la palabra nos dice que la oración eficaz del justo tiene poder. Y yo le considero también esa oportunidad de sembrar en el reino de Dios cuando oramos los unos por los otros. Entonces, mira esto. Lucas 6:12, en aquellos días fue al monte a orar
y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto tiempo nos tomamos para orar? Lo básico. Señor, te doy gracias por todo lo que haces, lo que tienes. Amén. Y ya. Ese momento en que podemos compartir con Él. Señor, háblame. Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero sentir tu presencia. Entonces, mira lo que dice la palabra. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Siempre me impresiona realmente, porque no le pregunta: mira, enséñanos a liberar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a dar vista a los ciegos, enséñanos. No, ellos saben de esa relación de intimidad de Jesús con Dios, de donde viene ciertamente el respaldo para hacer la obra. Entonces mira qué impactante. Y cuando terminó de orar, todos le observaban que él tenía esos tiempos de comunión con Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sabes qué impresionante? Es que el siervo y la sierva de Dios, papá, mamá, abuelo o abuela, den ese modelo de oración, de intimidad con Dios, no solamente como parte de un requisito o de una costumbre, sino un momento maravilloso de intimidad con Dios, porque lo necesitamos. Entonces, mira, vuelvo a punto, le dice, no le preguntan, enséñanos a liberar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Enséñanos a orar. ¿Saben que el poder del respaldo de Dios viene a través de la oración? Mateo 21:18 en adelante. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Mira qué momento interesante. Bueno, por la mañana, volviendo a la ciudad, hablando de Jesús, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte le dicen: quítate y échate al mar, será hecho. Mira qué interesante. De cierto les digo que si tienen fe. Interesante también que para orar y tener esa comunión con Dios necesitamos tener fe. Y fe es la certeza de lo que se espera, dice la palabra. En el caso de la oración, lo percibo de esta manera: que al momento que me presento, al momento que voy a orar, tengo la fe de que Dios me escucha, que todas las puertas se van a abrir para ser escuchado. Y también voy a tener la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Entonces, mira, les dice: si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que dirán a este monte: quítate y échate al mar, y será hecho. Versículo 22, Mateo 21:22. Y todo lo que pidan en oración, mira, vale la pena subrayarlo, Mateo 21:22. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. ¿Cuántos testimonios cada día de aquellos y aquellas que oraron con fe, creyendo? Y la respuesta vino. No solamente de salud, de sanidad, de provisión, de bendición, de alegría, de gozo, de paz. ¿Hay algo imposible para Dios? Es que las condiciones de la sociedad, es que los momentos que estamos pasando, ¿sabes? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Qué maravilloso es
ser precisamente testimonio de la gloria de Dios en un momento difícil, en procesos difíciles, en tiempos difíciles. Hablamos entonces hoy de la oración. Entonces, Mateo 21, 22, y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Ahora los ejemplos en la palabra del Señor de los siervos que oraban, que tenían esa comunión con el Padre. Mira, uno de los ejemplos que tenemos en esta tarde es el de Daniel. Hay oposición y siempre habrá oposición para la oración, para la comunión con Dios. Pero bienaventurado aquel que persiste y permanece y sabe que no debe de perder esa oportunidad de orar. En este caso, mira lo que pasa con Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 7 en adelante. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. La oportunidad en su momento: bueno, Señor, tú sabes que está prohibido. ¿Cuántas persecuciones aún en la actualidad vienen sobre los cristianos? Los que están definidos siempre a hacer la voluntad del Señor, a proclamar su palabra, a orar e interceder. Siempre hay oposición. ¿Qué hacemos cuando hay oposición? Me lo decían en su momento cuando tuve la oportunidad de dar clases. Es que aquí en la escuela no se permite. Porque en uno de los momentos que fui nombrado en la Comisión de Cultura, en la primera actividad que tenemos en esa escuela, en la escuela donde estaba, presento el programa, punto número 1, oración. Y me dice la dirección: no se puede hacer eso no está acostumbrado aquí. No hay ningún problema. Le digo: vamos a ver qué sucede. Si voy, cuando comienza el programa, le digo: bueno, punto número 1, oración, pónganse de pie. Todos se pusieron de pie. ¿Sabes qué hermoso es? Buscar siempre agradar a Dios más que a los hombres. Y ese momento fue maravilloso y se quedó ya de una vez por ley en esa escuela, que el punto inicial de cada uno de los actos y eventos es la oración. Entonces, mira, en este caso hay oposición nuevamente, tan firme como dice aquel que busque que cualquiera que en espacio de 30 días, de un mes, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Impresionante. ¿Y qué hace Daniel ante esta prohibición? Versículo 10, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. En sí no era rebelarse ante un edicto, sino era proseguir con un momento de intimidad con Dios, de un buen hábito de oración. Yo sé, lo percibo de esa manera. No lo hizo para confrontar a aquellos hombres que se oponían, sino porque era parte de su diario vivir. Entonces, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Recordemos que Daniel, por desobediente, es echado en el foso de los leones. Y el rey, que ciertamente le respetaba, no pudo dormir esa noche. Dice entonces Daniel 6:19: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel,
siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Mira, él era testigo de la relación de Daniel con Jehová, su Dios. Damos testimonio realmente a través de nuestras acciones, de nuestros actos, porque la palabra del Señor lo dice, que por sus frutos, por nuestros frutos somos conocidos. Entonces mira lo que le dice el rey: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Entonces, la oración es un momento, o es una muestra realmente de nuestra confianza en Dios. Escrito está, la palabra del Señor lo dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, antes de hacer cualquier cosa. Busca la presencia del Señor, ora. Entonces, ninguna lesión se halló en él. Mira, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ya lo dice: no te dejaré ni te desampararé. Ahora bien, si hablábamos al principio de Jesús, llegó un momento en que Jesús necesitaba el respaldo en oración de sus discípulos. Los siervos y siervas del Señor lo entendemos. Necesitamos el respaldo de oración de los miembros, de los hermanos, del cuerpo de Cristo. Lo necesitamos. Pasamos procesos, ¿o no? Qué hermoso es cuando un siervo que es parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo se acerca a nosotros muchas de las veces con cierta timidez, porque es el pastor o la pastora, y con toda humildad se acercan a nosotros y nos dicen: pastor, pastora, ¿puedo orar por usted? Qué maravilloso es saber, en verdad, que contamos con ese respaldo. Jesús mismo, vuelvo a este punto, necesitó el respaldo de oración de sus discípulos. Al igual le preguntamos a los siervos en las oportunidades que he tenido de compartir en diferentes iglesias. Le pregunto a los miembros: ¿ustedes oran por su pastor, por su pastora? ¿Le respaldan, le bendicen? Porque son una familia, es quien les dirige y saben, Él está a cargo de ustedes y tiene que dar cuenta de ustedes. Vuelvo a este punto. Jesús necesitó el respaldo de oración de sus discípulos. Mateo 26, de 36 al 41. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Estén despiertos. Mira esto, el Señor le dice aquí, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mira, Él sabía lo que le esperaba. Es ser molido por nuestros pecados, castigado, bofeteado, escupido y al final maltratado físicamente hasta el punto de crucificarle. Él lo sabía. Necesitaba ese respaldo. Y los siervos y siervas del Señor lo sabemos. ¿Cuántas veces necesitamos el respaldo de los siervos, de quienes son parte del cuerpo de Cristo, de nuestra familia cristiana? Lo necesitamos. Entonces, mira, les dice: quédense aquí y velen conmigo. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo:
Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mira, maravillosa siempre esa disposición. Jesús sabía lo que le esperaba. Sé que en su momento Dios permite acontecimientos en la vida del pastor, de la pastora, del siervo y la sierva del Señor. Y necesitamos ser respaldados. Entonces, mira esto. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuántas veces hemos orado de esa manera, Señor? Estamos pasando esta prueba tan difícil, este momento tan difícil como tu siervo, como tu sierva. Y yo sé que en un momento lo puedes quitar, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque tenemos por entendido, siervo y sierva del Señor, que el escrito está, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Las pruebas, sí. Las batallas, sí. Las luchas, sí. Todo Dios lo permite con un propósito, pero es allí donde necesitamos mantenernos firmes, en oración, en comunión con Dios, y también agradecidos por el respaldo de quienes están a nuestro alrededor. Para comenzar, nuestra familia. Me gozo siempre en el hecho de pensar del esposo y la esposa cuando oran el uno por el otro. Mira, dice la palabra que estamos en el tiempo que la mujer rodeará al varón. Pondrá un cerco a su alrededor. Mira, cuando la esposa ora por el esposo, él va bien guardado. Padre, aparta de él toda tentación. Señor, aparta de él toda mentira, todo lo que es incorrecto, en el nombre de Jesús. Bendito es en su entrar y en su salir, en la ciudad y en el campo. ¿Sabes? La oración de la esposa tiene respuesta. Y cuando vienen esos momentos de tentación o de ataque del enemigo, somos respaldados y guardados. Experiencias del respaldo de la oración de la esposa hacia el esposo, la cobertura. Cuanto más de la mamá hacia los hijos y las hijas. Bendita tú, le dice el ángel a María, entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, cuando la madre ora por sus hijos y sus hijas, está cubriendo, les está haciendo un cerco. ¿Y qué decir del varón? Del esposo, del padre, del abuelo, que siempre ora en primer lugar por su esposa, dándole gracias a Dios por la mujer sabia que puso a su lado, que edifica su casa, que es más valiosa que las piedras preciosas, y aún le dice: Señor, bienaventurado soy, porque desde que hallé esposa, hallé el bien y tu favor. Así que bendigo la vida de la sierva de Dios, mujer sabia, más valiosa que las piedras preciosas, inteligente, previsora y más. Y sabes, nuestras oraciones como esposos, como padres, el Padre los escucha y en el momento de necesidad Él responde. Es una cobertura. Al igual cuando oramos por nuestros hijos y nuestras hijas, nietos y nietas, hasta por 1000 generaciones, dice la palabra. Estamos seguros que cada día el Señor escucha nuestras oraciones y nuestros hijos y nuestras hijas, nietos y nietas, hasta por 1000 generaciones son guardados por el Señor. Así que no dejemos de orar. Pero luego a este punto de la necesidad del respaldo de oración que necesitó Jesús propiamente. Vuelvo a este punto, Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no han podido velar conmigo una hora. Velen y oren, versículo 41, Mateo 26, 41. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces se veía ahí la necesidad de Jesucristo, del Hijo de Dios, del respaldo de los discípulos, en oración por el proceso que venía. Otra vez, dice versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo.
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándole se fue de nuevo, oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Sabes? Uno de los peores enemigos en su momento que trae el enemigo, el diablo, es la interrupción de la oración, distrayendo, cansancio y más. Pero sabes, en el momento de oración, ese momento de oración y de comunión con Dios, recibamos en ese momento la fortaleza del Padre. Y en su momento, en las madrugadas, nos despierta para que oremos e intercedamos. ¿Y qué decimos? Señor, tú sabes que tengo sueño. O aprovechamos esa oportunidad para hacer luz y sal. Ahora otros ejemplos de la oración, de la palabra del Señor. Génesis 20:17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Mira, la esposa de Abimelech y sus siervas eran estériles, no podían tener hijos. ¿Y qué hizo Abraham? Bueno, Dios sabe que es así. Abraham oró y pidió a Dios para que esos vientres pudiesen concebir, y Dios le respondió y fue testimonio a quienes Dios nos ha dado también ese privilegio de orar. Recordamos esos momentos, esta pareja maravillosa, siervos del Señor, que nos decía, mire, ya llevamos casi 9 años gastando, invirtiendo, porque queremos, sí, que Dios nos dé y nos permita tener hijos. 9 años y una gran inversión. El momento que paso, una de las veces donde está la sierva del Señor, le digo, prepárese. Dice el Señor que ya es el tiempo. Así que oramos por ella. Y mira, ya la bebé va a cumplir 1 año, si no estoy mal, en estos días. ¿Hay algo imposible para Dios? Y sabes, sobre todas las cosas, porque hay una respuesta para la oración. Porque nuestra idea siempre es que el nombre de Jehová sea glorificado. ¿Qué dicen ahora los padres de esta pequeña? Como los padres de estos 2 varones. ¿Y cuántos a quienes Dios nos ha permitido ser ese medio de oración y de intercesión para que puedan concebir? Y se ha dado. Entonces mira el caso de Abraham. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Otro ejemplo, Génesis 25:21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. El poder de la oración, el poder de la intimidad con Dios. Y la respuesta, Isaac. Estábamos Génesis 25:21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Otro de los casos, la intercesión, es el orar por las necesidades de los demás. Se lo digo, lo percibo de esa manera, es ponerse en los zapatos de aquellos que están pasando necesidad para clamar a Dios por una respuesta. El mayor ejemplo, el hombre más manso de la tierra, Moisés. Éxodo 10 del 16 en adelante. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Jehová su Dios y contra ustedes, mas les ruego ahora que perdonen mis pecados solamente esta vez, y orarán y oren a Jehová su Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Mira, impresionante en su momento, cuando nos llaman a ser intercesores, a ser intermediarios, para que la voluntad de Dios se presente y se magnifique en las personas. ¿Cuántos que en su momento no conocían al Señor, no eran hijos de Dios? Al momento de recibir una respuesta de la oración en sus vidas, en sus familias,
deciden recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Maravilloso realmente. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová, su Dios, y contra ustedes. Mas les ruego ahora que perdonen mis pecados solamente esta vez, y que oren a Jehová su Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Hablamos hoy acerca del poder de la oración, de esa oportunidad. Tratamos en este momento de interceder por aquellos que están pasando procesos sin necesidad y ser uno con ellos para clamar al Padre por su misericordia y también ser testigo de la respuesta. Éxodo 32, del 9 en adelante. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mira, el Padre está cansado ya en ese momento de la actitud del pueblo, de rebeldía, de desobediencia, de pecados, de maldiciones, de idolatría, para variar. Y le dice a Moisés: hasta aquí llegó este pueblo. Ya me cansé de observar sus desviaciones, su desobediencia y rebeldía. Así que los voy a consumir. Recordamos lo que pasó en la tierra por medio del diluvio. Algo sobrevivió. Sí, solo Noé y su familia. ¿Hay algo imposible para Dios? Recordamos Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Ahora, en este caso, mira esto. El Señor le dice lo mismo. Yo he visto este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y daré a su descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por herencia para siempre. Versículo 14, Éxodo 32, 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Mira, sabemos que estamos pasando esas condiciones. Una rebeldía impresionante. El pueblo desviado, jóvenes, envueltos en procesos tan difíciles de entender, aún niños en riesgo. ¿Y qué hacer? Recuerdo del buen samaritano, que viendo a aquel hombre que estaba casi muerto, decide actuar y ayudarle. Los demás pasaron de largo, el sacerdote y el levita. Entonces, mira, Moisés intercede por su pueblo. ¿Lo hacemos nosotros? Oramos y clamamos por la misericordia de Dios sobre nuestras ciudades, sobre nuestras naciones, porque sabes de que realmente la vida dependiera y el futuro dependiera de nosotros como humanos, ya no existiríamos. Es por su misericordia, agradecido siempre por la palabra del Señor que nos ha hablado de ese remanente que Él ha levantado, 10 justos en cada ciudad y en cada nación, que no se cansan de orar y de interceder y de pedir perdón por todos los hechos de rebeldía, de pecado, de maldiciones, de vicios,
de idolatría, de corrupción de nuestras naciones, por la cual todavía subsistimos. Entonces mira lo que le dice Moisés: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y daré a su descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por herencia para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Sabe? Vuelvo a ese punto que es importante. Necesitamos realmente cada día orar e interceder, y tal como Daniel lo hacía, pedir perdón por nuestro pueblo, que sigue en rebeldía, en resentimiento, en pecados, en maldiciones, en oposición a lo que es correcto, haciendo convenios con el pecado, con los vicios, con la idolatría, con la hechicería. Yo sé que Dios nos ha escuchado, y yo sé que Dios nos escucha, por eso aún les ha dado tiempo para que se arrepientan. Otro caso bastante particular lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Mira lo que dice la palabra, las condiciones del pueblo en este momento. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tenemos esa convicción, que mayor son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Que los ángeles de Jehová o los ángeles de Jehová rodean nuestra ciudad, nuestra nación y toda la tierra. Que no estamos solos en este proceso. No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Oramos realmente para que sean abiertos los ojos de los siervos y siervas del Señor. En su momento dudan del respaldo del Padre en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra nación. No estamos solos. Para que puedan observar ese momento, cuán maravilloso es saber que estamos rodeados. La palabra dice que los ángeles de Jehová acampan alrededor de su pueblo. No estamos solos. Él está con nosotros. Mira, entonces necesitamos entrar a este punto que es importante. El mandato del Padre es orar unos por otros. Tenemos ese privilegio, tenemos ese buen hábito de orar, sí está bien, pero de orar, de interceder por las necesidades de todos aquellos que están pasando procesos, que están en riesgo, que están exponiéndose cada día. Lo hacemos. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 14 en adelante. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. Mira ese descanso maravilloso que viene a través de la oración y la fe en el Padre. Entonces, Santiago 5, del 14 en adelante. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Mira esto. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados.
Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Mira lo que dice Santiago 5:16, Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo tiene poder, y recordamos que no somos justificados por nuestras obras, justificados por la gracia, justificados por gracia, por el sacrificio de Jesús. Entonces, mira el consejo, la exhortación. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. Antes de pensar en cualquier otra alternativa, oremos. Quizá lo primero. Mira, alguien decía en su momento, bueno, ya hice de todo lo que podía hacer, así que lo único que me queda es orar. Si dejas a Dios de último, ¿dónde estarás tú? ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros. Mira el mandato del Señor, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que no desaprovechemos, en verdad, esa oportunidad que Dios nos da a través de la oración, a través de ese momento maravilloso que es estar en su presencia. Seguimos. Un momento maravilloso también de enseñanza de la palabra del Señor, para fortalecer nuestra fe en la oración y de saber que somos el cuerpo de Cristo. Somos una familia, los cristianos, que nos apoyamos los unos a los otros, respaldamos, oramos. Porque hay momentos especiales, mira esto. Uno de ellos, Éxodo capítulo 17, versículo 9 en adelante. Éxodo 17, del 9 en adelante. Mira la palabra del Señor. En verdad, nos estamos gozando en el Señor. Por su palabra, por su misericordia, por su bondad hacia nosotros. Porque sabemos que todo realmente lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces, un momento especial. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 10. Éxodo, capítulo 17, Éxodo 17, del versículo 9 en adelante. Estamos hablando hoy del poder de la oración y del mandato de orar unos por otros. En este caso, lo que representa el respaldo de la oración. Éxodo 17, del 9 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escojan varones y salgan a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Mira el respaldo de la autoridad del siervo y de la sierva del Señor, y el respaldo para aquellos que están pasando necesidades, para que juntos salgamos también de conflictos, de pruebas, de dificultades. Mira, Moisés le dice a Josué: escoge varones y sal a pelear. Ve tú en lo físico, pelea físicamente. Mientras yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, la autoridad de Dios en mi mano. Mira ese respaldo, ese convenio de la pelea física y la pelea espiritual. Porque está Moisés, lo dice la palabra,
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. El siervo se cansaba físicamente de tener las manos en alto. Y cuando bajaba la vara, sí, cedía de alguna manera la autoridad y el enemigo empezaba a prevalecer. Por eso que es importante realmente es que seamos, por decirlo, un equipo al momento de orar y de interceder, que seamos una familia realmente, ocupándonos los unos por los otros, respaldándonos los unos a los otros y orando e intercediendo por los demás. Porque mira, Moisés se cansaba. ¿Sucederá esto con los siervos y siervas del Señor? Que en su momento nos cansamos y nos fatigamos, que realmente necesitamos ese respaldo para mantenernos firmes. El llamado entonces para el pueblo de Dios, para que no dejen de orar por sus siervos, por los pastores, por los ministros, por aquellos a quien Dios ha llamado, para ser uno solo. Y mira esto. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Mira, no dejemos de orar los unos por los otros, de respaldarnos. Recuerdo en aquellos momentos, hermano, puede ayudarme, necesito. Mira, me dice, necesito obtener un empleo, un trabajo. Les digo, muy bien, ya tiene preparado todo, su papelería, todo está en orden, ya oró. Muy bien, vaya y preséntela, yo voy a orar por usted y estaremos juntos en este proceso. Él va físicamente a presentar su papelería y el siervo de Dios está orando por él y respaldándolo. Mira la respuesta, ¿qué pasó? Todo salió bien, ya es un hecho. ¿Saben? Necesitamos entonces realmente estar unidos en la oración. El orar y el interceder los unos por los otros. Y sobre todo en este punto también, orar por los siervos y siervas del Señor. Respaldarlos también. Porque la batalla que se pelean son bastante particulares en este tiempo. Ciertamente el enemigo como león rugiente se ha levantado, y sobre todo en aquellos que buscan cada día que el nombre de Jehová sea glorificado. Con tantas tentaciones, con tanta hazaña en su momento. Pero qué hermoso es saber que cuando pasamos esos procesos, los siervos y siervas, ministros y ministras del Señor, tenemos a nuestra familia, al cuerpo de Cristo, que sostiene nuestros brazos, nuestras manos, para que podamos estar firmes y en el nombre del Señor salir en victoria. Entonces mira la posición de cada uno. Aquellos van a pelear en lo físico. Josué va a pelear en lo físico. Moisés está intercediendo y orando por ellos. Y los siervos, Aarón y Hur, van a apoyar a Moisés para estar fortalecidos. Y mira lo que dice la palabra. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amados siervos del Señor y siervas del Señor, necesitamos saber hoy más que nunca que en verdad necesitamos estar unidos en oración. El orar los unos por los otros, el respaldarnos los unos a los otros. Estar dispuestos a apoyarnos en oración e intercesión. Asimismo, tener la disposición para orar, para interceder, para hacer un cerco sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación. Y veremos, mira esto, la obra maravillosa de Dios. Estamos orando y creyendo por un derramamiento de la presencia del Señor en todo lugar. Porque escrito está que todo lo que respire adorará a Jehová. Entonces, mira esta palabra, Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. La oración y la regla de oro. Mira, nos dice Mateo 7, 7 y 8.
Pidan y se les dará. Algunas de las veces cuando se dice pidan, se piensa en uno mismo. Está bien, tenemos necesidades, pero también a nuestro alrededor hay personas, hermanos, familia que están en necesidades, por quienes hay que interceder y pedir. Entonces, ¿qué nos dice Mateo 7:7? Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mira qué maravilloso es entonces saber que la promesa del Padre es que si pedimos, Él nos lo dará. Que si llamamos, la puerta se abrirá. Y si buscamos, encontraremos. Y entonces, amados siervos y siervas del Señor, el día de hoy recibimos el llamado a orar los unos por los otros y fortalecernos. Ahora bien, mira la exhortación, Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Y cuando oren, Mateo 6, del 5 y 6. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mira, cuando oramos, lo hacemos de corazón y lo hacemos como para Dios, como para el Señor, para ser un medio de bendición. Entonces la exhortación es que no lo hagamos para ser reconocidos de los hombres. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Proverbios 15:8, escucha. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. El sacrificio de los impíos, de aquellos que no están viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, buscando cada día su presencia, su favor y su misericordia. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Todos los días el Padre quiere tener ese tiempo de comunión con nosotros, en oración, para disfrutar de su presencia, para darle a conocer nuestras necesidades y estar dispuestos a escuchar su dirección. Entonces, mira esto. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ahora bien, mira 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Se puede? Claro que se puede. Mira, le digo a los siervos del Señor, donde vayan, oren, bendigan cada lugar, cada espacio, cada persona. Familias que nos encontramos muchas de las veces en la calle, jóvenes, niños, ancianos, adolescentes, personas con necesidad, sin hacer mayor alarde. Oremos y bendigámosle. Sabes, es una semilla echada en buena tierra, que su momento llegará. Dice la palabra que bienaventurado el que piensa en el pobre, en el necesitado. En el día malo le librará Jehová. Y la oración, mira esto, es una herramienta maravillosa. Entonces, mira lo que dice 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Una palabra maravillosa. Mira, segundo libro de Crónicas 7:14. Entonces Jehová se apareció a Salomón de noche y le dijo: yo he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar como casa para los sacrificios. Qué maravilloso saber que oramos en casa, oramos en la casa de Dios, oramos en la calle, en el trabajo, en la empresa, en el negocio. Y mira lo que el Señor le dice a Salomón:
Entonces Jehová se le apareció a Salomón de noche y le dijo: yo he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar como casa para sacrificios. Si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta para que le devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La cocina, orar. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración hecha en este lugar. Ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Mira esto. Y primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Así que, amados hijos e hijas de Dios, siervos y siervas del Señor, el llamado es a que oremos unos por otros. Quiero terminar con el segundo libro de Crónicas 7:14. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre y cante alabanzas? ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oramos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, por el llamado, Señor, a la unidad en oración e intercesión. Tu palabra dice que la oración eficaz del justo tiene poder, y no es por obras, Señor, sino es por gracia. Así que te damos también las gracias a ti, Señor, por el privilegio que nos das cada día de tener ese momento de intimidad contigo a través de la oración, por ese privilegio que nos das a través de interceder por los necesitados, Señor, por nuestras ciudades y por nuestras naciones, porque en su momento veremos la manifestación de tu presencia en milagros y en prodigios. Gracias por aquellos que hoy están clamando por sanidad, por salud, recordando que Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros quebrantos, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados, y que Dios suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Lo creemos y confesamos como familia, como cuerpo de Cristo, dándote gracias, Señor, por la oración. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.